curiosamente me llama la atención, no tuvo mucho, no fue muy destacada la nota en México, no sé, en Argentina, y luego nos dirás, Sebastián, pero no le vi mucho y tampoco en los medios occidentales, ¿eh? Eso me llamó poderosamente la atención. Bueno, salvo ahí 2 que 3, ¿no? Pero muy irrelevantes. Entonces, vean, va a versar sobre la visita, a mi juicio, muy audaz del Papa argentino jesuita, ¿no? Tiene muchas características, Francisco, a sus 84 años, que realizó en Irak, y un país totalmente destruido por la invasión de Estados Unidos desde 2003, y sobre todo su periplo. Y además tenemos pues aquí la presencia del líder, yo diría representante, líder de la comunidad chiita en México, y que tiene mucha experiencia en Latinoamérica, y tenemos la suerte de que sepa un perfecto español, yo creo que mejor que Sebastián y yo, por cierto. Y él sabe mucho de estos temas, vamos a ver. Entonces, las dos vertientes van a ser las siguientes, para que vean que jugamos a póker abierto. Una va a ser la visita teológica, como tal, eso aparenta, ¿no? Pero también se ha detectado que, quierase o no, tiene repercusiones geopolíticas muy importantes en todas las fronteras que tiene Irak y en la región. Y no vi que a nivel global, se los digo abiertamente, ni siquiera en Occidente. Muchos dirán que Occidente ya es pagano, ya no hay cristianos, ya no hay católicos. Esa sería otro tema de discusión. Esa va a ser la vertiente. Entonces, Sebastián es un connotado, Salgado es un connotado periodista, investigador, conoce muy bien el Medio Oriente. Aquí nuestro amigo el Sayed, que ya me quería convertir al chiismo, por cierto. Lo que ya le dije, yo soy ecuménico, yo soy muy plural. Y Sayed ha estado, bueno, para empezar, nació en Mashhad, que es, yo tuve la suerte de haber visitado Mashhad, la mezquita del Imam Reza, etcétera. Ya hablaremos sobre eso. Y de ahí nació Sistani, el ayatollah Sistani. Estaba viendo que es iraní y nació en Mashhad. Y ahora quieren amarrar navajas, que se maten los chiitas, como hizo Kissinger en la guerra de Irak e Irán, que eso les conviene, y le vendían armas a las dos partes. Bueno, pues esos son los aspectos geopolíticos que abordaremos. Como no quiero suplir la sapiencia de mis ilustres invitados, pues voy a empezar con Sayed, porque él conoce bien. Vamos a abordar la cuestión teológica, y ahí nos meteremos, Sebastián y yo, ¿te parece? Muy bien, empecemos ahí una pregunta, y lo que quieras abordar. ¿Qué repercusión teológica tuvo la visita del Papa Francisco, argentino, jesuita, eso hay que decirlo, amigo de Biden? No hay que olvidar que Biden es católico, eso forma parte de la geopolítica. Quizás a usar a Irak contra Irán, para no variar, hoy con fichas teológicas que encubren toda una agenda geopolítica. Para ti, como sabio que eres de la religión chiita, ¿qué representó esta visita, sobre todo a Irak? ¿Y por qué no fue a Irán el Papa Francisco? Son las dos preguntas que te dejo. Bueno, un cordial saludo a todos los que nos siguen en este programa, y agradecimiento al doctor y a Sebastián por compartir conmigo. Estamos nosotros viendo una visita de cortesía de dos altos rangos religiosos en el mundo. Es como la primera vez que estamos viendo una visita a este nivel, digamos, a un sabio chiita
digamos, en el mundo, como sabemos, el número de los chiitas a comparación con la otra tendencia musulmana no es tan numerosa y, digamos, reconocimiento de, internacional de los sabios chiitas en el mundo, más bien ha sido post-revolución islámica en Irán, que pues se dieron a conocer ahora en el mundo el término ayatollah, mucha gente lo recuerda, Ayatollah Khomeini, y pues son como las primeras veces que se está escuchando, digamos, y se está dando a conocer para pues, el público en común, ¿no? Porque los investigadores sí los conocen, pero digamos es muy interesante, es una visita de cortesía porque podría haber sido una visita solamente con las autoridades católicos en Irak y las partes que están viviendo ellos, como la ciudad nazarí. Y hay muchísimos aspectos de esta visita, pero es muy interesante conocer en Hausa, o sea, el seminario islámico chiita que está desde, por decir, el año del calendario gregoriano de 1050-1054, que fundó, digamos, inauguró Sheikh Tusi, el gran sabio chiita, reconocidísimo, fundó y estableció escuela, digamos, de Najaf. Es muy importante conocer José Najaf, tiene ya más de 10 siglos de historia, tuvo bajos y altos y, digamos, entre los años 1700, últimos años del siglo XVII, llegó a su máximo nivel, digamos, de reconocimiento y pues Najaf es bastante importante digamos, a lo largo de la historia de los sabios chiitas, y Ayatollah Sistani hoy representa, digamos, Hausa o Seminario Islámico de Najaf, y es máxima autoridad religiosa chiita en Irak, y cuando llega el Papa a tener esta visita, digamos, en primera vista estamos viendo un encuentro entre máximas autoridades, entre los católicos del mundo y entre, digamos, una autoridad chiita. Pero realmente conociendo a los sabios chiitas que están en Irán y en otros lados del mundo, pues se genera esta pregunta: ¿por qué Irak? ¿Por qué Ayatollah Sistani? Por, como usted dijo, ¿por qué no visitó a Irán si queremos ver las tendencias que están dentro de Islam chiita? Pues hoy tenemos a Ayatollah Khomeini como el líder supremo de Irán. Hay una, digamos, lectura bastante interesante que fundó Imam Khomeini, principalmente Ayatollah Khomeini, de un Islam que tiene que encargar la política y participar en la política internacional. Desde ahí se ha dado a conocer a los sabios chiitas en el mundo, porque anteriormente ha sido un perfil bajo internacionalmente y no se ha dado a conocer tanto. Es muy importante pues ver todos los aspectos que puede considerar en esta visita, porque el Papa eligió a Irak en esta circunstancia en la que estamos post retiro, digamos, de los terroristas de ISIS de Irak, y esto ha sido por causa principal del dictamen del fatwa, como decimos nosotros, de Ayatollah Sistani, de jihad o de defensa pública, cuando pues llegaron a destruir iglesias, los terroristas llegaron a destruir mezquitas en las ciudades mayoritariamente sunitas, y al igual que los chiitas, pues ahí todos se conoció como hermanos y creyentes, y este lema que Ayatollah Sistani estaba diciendo, recordando a Imam Ali, la frase que dijo a su comandante que iba a Egipto, y ahí vivían muchos cristianos,
la gente son dos grupos, o son hermanos en tu religión, o son seres humanos y son aparentes, son semejantes a ti como ser humano, ¿no? Este lema lo revivió Ayatollah Sistani para recibir al Papa. Ha sido bastante interesante este encuentro, digamos, en el nivel teológico, para que pues el mundo ya sabe que el destino de la humanidad en el factor religioso, que hace muchísima falta tomarlo en la cuenta para los cálculos de geopolítico de los últimos tiempos, como se da a entender religiosamente. Necesita mucho más de estos encuentros, necesita pues averiguar los puntos que tenemos en común. Puede ser interesante para los televidentes que pues los chiitas también están esperando la vuelta de Jesús. Mucha gente no se les escapa este dato, y nosotros estamos esperando a un personaje divino que va a volver junto a Jesús, y el mundo se va, llenar de la justicia, así como ahorita se ha llenado de la injusticia, el gobierno oculto, que tratan de fingir que todo es muy, conflictos tienen en la religión. El comentario del Papa que ha sido que matar en el nombre de Dios, o terrorismo con el nombre de Dios, realmente es una lectura muy superficial, porque ningún texto sagrado y ninguna enseñanza religiosa, manda hacia estos actos. El Sagrado Corán lo ha mencionado muy explícitamente, que matar a una persona equivale a matar a la humanidad, y revivir a una persona es como revivir a la humanidad. Es muy interesante, el encuentro en sí, como para un inicio a llegar a las enseñanzas, revivir y rescatar de los textos sagrados lo que es como el deber religioso en donde esté parado una persona. Y pues un primer instante que se puede entender de esta visita es da mucha esperanza para que estos encuentros pues vayan a dar más resultados, más allá que ya no haya intenciones tan geopolíticos, sino si realmente sean religiosos, ¿no? Bueno, muy bien. Eso es muy teológico, mi querido Sayed. Ahorita regresaremos. Cabe señalar para los que nos hacen el favor de ver, que pueden llegar en una semana a 500,000, que no es mal número, para ser amateur, ¿no? Que el Imam Ali, pues es nada menos que el primo hermano del profeta Mahoma, y además yerno, que se casa con su hija Fátima, del profeta Mahoma, y ahí nace la escisión entre sunitas y chiitas, que es todo un tema. Ahora en la otra vuelta le vamos a preguntar a Sayed, ¿por qué están tratando en Occidente los medios que abordaron esta visita de amarrar navajas, como decimos coloquialmente, entre la escuela teológica de Qom y la escuela teológica de Najaf? Es decir, para, obviamente, pues sembrar la discordia, ¿no? Antes lo hacían ya con guerras, ahora lo quieren hacer con guerras teológicas dentro del mismo chiismo. Bueno, y ahora ya pasamos con nuestro amigo Sebastián, que curiosamente tu esposa es mexicana, ¿no, Sebastián? No, mi familia es de México, mi padre, mi abuelo son del estado de Guanajuato, y yo por los años que estuve viviendo en México también tengo nacionalidad mexicana, igual que mis hijos. Con razón, porque tú solías entrevistarme en los años asiagos, cuando yo tenía censura generalizada, ¿no? Sí. Tú eras de los bravos que osaron entrevistarme, lo cual te agradezco mucho. Tardíamente, pero te lo agradezco. Y ahora ya vives en Argentina, te has hecho un gran renombre internacional, incluso tengo entendido fuiste corresponsal o representante de Hispan TV,
que por cierto yo sigo diario, salvo con un cuate ahí que tienen en Hispan TV, que es un topo, que ahí lo tienen, ya saben quién es, lo tienen incrustado, por desgracia. Ahorita no viene al caso mencionarlo, pero en general es obligada la lectura de Hispan TV y les da pavor porque en Latinoamérica tuvo una tal penetración que le empezaron también a censurar. Vean, cuando empiezan a censurar a alguien es por algo, si no, no es gratuito. Entonces, tú tienes gran experiencia, conoces bien el Medio Oriente en general, no conoces el Líbano, ya me dijiste, ¿eh? Es cierto. Esa parte te falta, para que veas que me acuerdo de todo lo que me dices. Bueno, esa parte próximo viaje a Oriente Medio será al Líbano. Entiendas qué son las balcanizaciones, que yo las he vivido en carne propia. Yo realmente sé más en la práctica de la balcanización que en la teoría de la balcanización, porque pues viví en el Líbano, donde hay 17 sectas religiosas, y ahí se aprovechan todas las grandes potencias regionales y superpotencias pues para atizar el fuego. Bueno, mira, Sebastián, ahora sí como decimos al grano. ¿Cómo se vio en Argentina la visita del Papa jesuita argentino? Yo creo que está resultando más jesuita que argentino, si es que no me equivoco. Bueno, puede ser. Tú ya de eso sabes más. Fratelli tutti. Aquí enloquecieron muchos que tienen corresponsales italianos, por cierto, no gallegos, en Argentina. Recuerda que yo conozco bien tu país de Argentina, tu patria ahora donde estás asentado. Y salieron a decir que el Papa estaba buscando la independencia de los kurdos, porque fue a visitar a Erbil. Bueno, yo cuando leí eso dije, esto es demencial. No tienen ni idea qué es el Kurdistán, no entienden que son muchos factores, aunque es una nación, pero sin país. Acuérdate de los tratados de Sèvres, luego los pobres les fue pésimo en Lausanne, etcétera. No vamos a entrar a eso. Para centrarnos más. La justificación de la visita del Papa, que ya se venía organizando desde años atrás. Hago el paréntesis de que con Saddam Hussein, él había tenido como primer ministro a un caldeo católico. Yo sé que esto para los que no son de la región es difícil, porque tanto los caldeos cristianos como los asirios cristianos tienen las dos denominaciones. Son del este, orientales, del rito oriental, o son del rito occidental. Del rito occidental significa son más proclives al Vaticano. Y del rito oriental, pues son originarios de lo que era el inicio de la cristiandad. Pues eran ortodoxos, luego se escinde ahí la iglesia. No vamos a meternos en ese tema. Pero lo que la justificación fue que era para salvaguardar a los cristianos de Irak, que disminuyeron en forma abrupta. Bueno, no concluí con lo de Saddam Hussein, que tuvo como primer ministro a Tarek Aziz, que era caldeo, ojo, católico, caldeo católico, incluso iba muy seguido al Vaticano. Él se llama George Aziz, les tuvo que cambiar a Tarek, porque obviamente el grupo duro del sunnismo, pues como que no le gustaba el nombre de George, ¿no? Y eso que imperaba el Baas, que tú lo sabes, es un partido protolaico, no es laico, es protolaico, pero que juega con la correlación de fuerzas religiosa, tanto de Irak como de Siria. Tampoco me voy a meter ese tema, porque pues ahí estaríamos hablando de las dos revoluciones que se dieron respectivamente en Siria e Irak. Y de ahí proviene Saddam Hussein, entre otras cosas. Pero es muy interesante porque se estaba viendo que el Papa iba a visitar a Irak, pues para salvar a los cristianos, que eran alrededor de 1,5 millones, no son muchos los cristianos en Irak. Vale la pena, no me lo sé de memoria, pero más o menos, yo soy más cualitativo que cuantitativo. En Irak hay, ¿qué será? 40 millones de habitantes.
Me llama mucho la atención su perfil demográfico. Está repleto de jóvenes. La mitad del país son jóvenes. Pues sí, para los demás de mediana edad y tercera edad, los mataron los Sufrieron la invasión, estadounidenses. claro. Y a mí me aterriza que Baby Bush y todos los que han ido a salvar a la democracia, los derechos humanos y la libertad, los presidentes de Estados Unidos, pues todos están acabando y por aniquilar a los cristianos. Mira, yo soy de origen católico maronita, sé de lo que hablo. Aunque no soy practicante, bueno, yo hubiera sido, ya que yo me convertí en Sayyid al-Chiismo y por poco le acepto, ¿te acuerdas? ¿No? Creo que me faltó un rezo ya para entrar, pero yo me hubiera convertido a todas, como ya les di. Yo he tenido mi fase budista, hinduista, me encantan las religiones porque es una manera en la que el ser humano se resguarda ante el desconocimiento. Muchos creen que es Dios, otros creen que es Marx, pues cada quien, hay que respetar el pluralismo económico. Yo en ese sentido soy muy respetuoso y por eso me gusta mucho las religiones en general. Ya hablaremos de eso cuando vaya a la parte del chiismo, pero ya te quiero hacer la pregunta después. Sí, fueron con esa idea de que para salvar a los cristianos ya huyeron de Irak, ya no hay cristianos en Irak. Esa justificación es válida de que el Papa jesuita argentino haya ido, y hay que reconocerlo, es una visita histórica, aunque no fue muy promovida, haya ido a Irak, se haya arriesgado y haya visitado varios lugares, te diste cuenta, ¿no? Aunque a mi juicio la parte cumbre fue la visita a Najaf, por todo el significado. Y otra cosa, que eso sí hay que festejárselo al Papa, yo que le festejo pocas cosas, abiertamente dejó en claro que fueron los yihadistas del ISIS quienes persiguieron y siguen persiguiendo a los cristianos de toda la región.